Qué bueno. ¿Y qué cosas dirías tú que tiene que ir desarrollando ese baterista para dominar el flamenco? O sea, ¿qué tipo de ejercicios? ¿Cómo puede empezar a...? Porque tú estás ahí también, digamos, enseñando esa faceta de profesor, enseñando Ujú. a gente, ¿no? Alumnos, cómo tienen que hacer para introducirse al mundo del flamenco. Como tú como profe, ¿qué es lo que, qué es lo que cuál sería el camino? ¿Qué pasos tiene que ir recorriendo esa persona? Porque obviamente ya hemos hablado un poquito de todo lo que te puede aportar el flamenco como músico, como instrumentista, como baterista, ¿no? Los recursos que te va a dar, cómo de exigente es y ese camino, cómo lo recorre Mm, una persona, porque no hay tanta oferta como para encontrar eh, cómo formarse, ¿no? sí. ¿Qué recomendarías tú a una persona que diga, oye, quiero crecer, quiero dar el siguiente paso, ¿qué tengo que ir haciendo, ¿no? Para asumir ese reto y Mm. dar pasos. Pues mira, yo lo primero que le pregunto a la persona, digo, ¿a ti qué te gusta tocar? Es lo primero que le pregunto. Y bueno, cada persona es distinto, ¿no? Pues hay gente que te dice, no, a mí me gustaría tocar flamenco, o a mí lo que me gusta tocar es soul, a mí me gusta tocar es blues, rock, lo que sea. Y le digo, perfecto, pues mira, con estas clases conmigo, porque normalmente pues gente que quiere conocer el flamenco, ¿no? Con estas clases conmigo vamos a iniciar un camino que en primer lugar lo que quiero que sepas es que te va a ayudar a mejorar en eso que a ti te gusta tocar. Eso es lo primero que le digo. Qué bueno. Y después ya veremos si te apetece meterte o no más en el mundo del flamenco. Eso ya, pues de forma natural, que te atrae más, que te atrae menos, que te das cuenta que al final no te interesa mucho o que yo sí quiero ir profundizando. Normalmente la gente pues se siente muy atraída por el flamenco y profundiza poco a poco, ¿no? Pero el tiempo que está con el tema del flamenco, lo que sí le aseguro es que le va a hacer mejorar en ese rock que esté tocando o en ese blues o en ese jazz o lo que esté haciendo, ¿no? Y para mm, entrar en el mundo del flamenco, lo más importante es que escuche flamenco con cierta frecuencia. Esa es la primera premisa que debe de una persona de entender, ¿no? Que si tú quieres tocar flamenco y no escuchas flamenco diariamente o escuchas flamenco una vez cada 2 semanas, pues no te va a sonar. No va a aprovechar realmente bien el tiempo, ¿no? O sea, debes de estudiar, debes de escuchar flamenco con una asiduidad diaria, debes de ponerte media hora de flamenco diaria, 1 hora, el tiempo que puedas. Si estás en la parada del autobús y tienes un ratito mientras vas a la universidad o vas al ensayo o vas a donde sea, o estás esperando en el médico, da igual, estés haciendo lo que estés haciendo, unos casquitos y escuchando música de flamenco, y además hoy en día es tan accesible por los medios de internet, por todos lados, puedes tener flamenco por muchos lugares, que en concreto yo siempre le digo lo mismo, que se metan en mi lista de reproducción de mi canal de YouTube, en el canal de YouTube de Pancho Braña, que tengo una lista de reproducción increíble con artistas alucinantes y bueno, que pongan el palo que quieran o lo que sea y se ponen a escuchar flamenco. Escuchar flamenco es lo más importante. Y a partir de ahí tenemos que empezar a trabajar con las palmas. Yo siempre trabajo con las palmas. Lo primero, vamos trabajando con palos, que creo que es lo más coherente, empezar a trabajar con un palo y después pasar a otro y a otro y a otro. Entonces, si empezamos, por ejemplo, por tango o lo que sea, pues empezar a escuchar tango y aprender las palmas de tango, importantísimo. Y cuando ya eso está claro, empezamos a trabajar sobre los rudimentos específicos para tangos, ¿no? Y aprender los rudimentos, que son los rudimentos básicos que cualquier baterista conoce de tantos métodos que hay, que son ejercicios para caja normalmente de batería, Ujú. y aprende esos rudimentos específicos que yo he creado para tango, bueno, para tango y para otros palos de flamenco. O Aprendes sea, tú esos has creado, ejercicios. pero tú has creado, digamos, como unos rudimentos específicos. Sí, 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 sí. He Vale. escrito un método que es los rudimentos en el flamenco. ¿Sí? Y está hecho sobre los palos de tango rumba, de soleá, alegría, bulerías y seguirilla, sobre los 5 palos esenciales del flamenco.
Entonces son ejercicios que están escritos en partitura, como cualquier ejercicio de rudimento, Qué en bueno. el cual trabajamos los rudimentos básicos, que son los golpes simples, los golpes dobles y los paradiles, pero específicos para esas claves de los palos flamencos, ¿no? Que tienen unas claves muy específicas, depende de qué palo estés tocando, ¿no? Entonces, pues ahí eso es lo primero que le digo que practiquemos, porque son ejercicios técnicos. Los ejercicios técnicos debe de hacerlos cualquier baterista para mejorar, es muy necesario. Pero a la vez está aprendiendo flamenco, está entrando en el mundo del flamenco a través de los ejercicios técnicos. Entonces es como mata dos pájaros de un tiro, ¿no? Qué bueno. Y por supuesto, escuchando flamenco, se estudian escuchando flamenco. Vemos que esos Entonces hacemos rudimentos las tres serían, cosas. claro, serían como una disciplina diaria, ¿no? Esos rudimentos para ir Exactamente. haciendo tu oído y tu sentido del ritmo a esas métricas rítmicas, ¿no? De flamenco. Exactamente, exactamente, Pero eso es. Hay que sin echar un eso ratito. es complicado entonces entrarse un poco en... Es que realmente los rudimentos los tienes que hacer. Cualquier baterista debe de estudiar rudimentos para mejorar, ¿no? Su técnica y su capacidad, ¿no? Entonces, ya que vas a estudiarlo, pues estudialo sobre flamenco y aprende flamenco. Claro, Eso no quiere decir que porque estudias rudimentos, los rudimentos es una cosa técnica, repetitiva, pim pum, pim pum, pim pum. El flamenco ni es repetitivo ni es técnico, es expresivo y cambiante. Pero un truco es que tú apliques esos ejercicios técnicos y estás haciendo unos ejercicios técnicos por bulería, por ejemplo, y tú te estás quedando con la bulería y tú estás aprendiendo cómo va la bulería, los acentos de la bulería y sabes tal, y sabes que estás empezando en un sitio, acabando en un sitio y empiezas a darte cuenta que esa cuadratura cuadra con lo que se está escuchando y empiezas a entender y tú te estás pegando al flamenco, estás acercándote cada vez más a eso, ¿no? Eso no quiere decir que estás tocando ritmos flamencos, que estás tocando flamenco. No, estás tocando técnica. Pero sí te estás acercando de una manera muy inteligente al flamenco para que se te quede una buena base. Y después ya viene el siguiente paso, que son los ritmos. o sea, Y ahí es donde, sí, sí, perdona, perdona. sí, que digo que ese siguiente paso lógico serían los ritmos, porque en el momento en el que uno ya empieza a entender las palmas dentro del contexto de la música que está escuchando, empieza a entender que esos rudimentos flamencos cuadran con lo que está escuchando, pues ya empieza a saber de qué va ese palo X, el que sea, por ejemplo, Fullerian, ¿no? Y ese saber de qué va, empezar a saber de qué va, es el kit de la cuestión. Empezar a entender ese lenguaje, ese idioma. ¿Qué quiere decir? Me están diciendo muchas cosas, he pillado varias, pero he entendido que están hablando de una casa, de que va a haber una fiesta en una casa y que viene mucha gente y que la casa está en la montaña. Yo no he podido entender mucho más, pero sé que es fiesta, montaña, casa y mucha gente. Eso no está mal. Cuando es un idioma nuevo no está mal, ya empiezas a Claro. entender el idioma. No has entendido todo lo que se ha explicado, cómo llegar a la casa, qué gente era, cómo se llama, pero has entendido varias cosas, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas es lo que yo busco que pase con estas primeras etapas de aprendizaje. Y ahora viene el meterte ya en la harina ya bien, que son los ritmos, ¿no? Empezar a trabajar sobre los ritmos del flamenco. Por supuesto, empezamos con ritmos básicos y después vamos desarrollando los ritmos un poquito más y vamos entendiendo que tampoco son fijos, que no es me pongo con un ritmo y ya me quedo ahí pim, pum, con el machete pegando ahí con el pico con la pala, sino que esto es el flamenco muy cambiante y dependiendo de qué flamenco estés tocando, mucho más cambiante todavía. Una cosa es el flamenco de los discos y otra cosa es el mismo flamenco en vivo, que es mucho más vivo, y otra cosa es acompañando al baile o lo que sea, que es ya Todo es muy cambiante a dinámico, muy, tope. muy, muy vivo, ¿no? Qué bueno. Uf, eso es dificilísimo. Sí. Entonces, ya te vas metiendo en los ritmos, vas desarrollando los ritmos, ya empezamos a hablar de los cierres, empezamos a hablar de fíjate que se ha parado aquí, imagínate, pues ya te vas dando cuenta la persona de que para un mismo tema puede utilizar como el mismo ritmo, pero con 4 o 5 variantes y hay varios cierres importantes que debe de uno cerrar, imitar aquí, hacer aquí, aportar tal. ¿Sabes? Entonces,
ya se va convirtiendo en flamenco, ya va pegándose cada vez más lo que está ocurriendo ahí. Y yo lo que siempre les digo es que es importantísimo que si estás estudiando un palo en el que estemos, no el que sea bulería o soleá, pues que tú te aprendas, tienes que acabar aprendiendo un tema de ese palo, una canción de ese palo que estás trabajando, de pe a pa, de arriba a abajo. Si tú estás estudiando por soleá o lo que sea, si tú te aprendes una soleá de pe a pa, de arriba a abajo, con todo lo que tiene, cuando tú te aprendas 3 soleá o 4, tú ya tocas por soleá. Si lo estás haciendo bien, claro. Y eso así aplicado a cada palo.